El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. El medio ambiente siempre será noticia, y más en esta época cuando hablamos de incendios forestales, de transición energética, de protección del medio ambiente y de la COP16. Agradecemos hoy en Entrevistas con Alma de País la presencia de Susana Muhammad. Ella es la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Ministra, gracias por estar con nosotros, por fin en Entrevistas. Sí, estábamos en deuda, hay que decirlo. Sí, la vemos en todos los medios, tenía que venir aquí a este programa. ¿Eso es un reclamo o no, eso una es invitación? A que vuelva, eso es una invitación a que vuelva. Mire, parece un milagro de verdad ver cómo los frailejones se recuperan, cómo la naturaleza es tan sabia, tan generosa, que hoy en día vemos imágenes después de estos incendios tan duros y tan dramáticos para el país, y ver que la vida vuelve a renacer. Así es la vida. Sí, de verdad que fue un momento de mucha esperanza frente a un momento de mucha desolación. Y es como recordar que nosotros somos parte de un sistema vivo y que ese sistema está ahí. Se nos olvida mucho los que vivimos en ciudades, que compartimos el espacio físico con aves, con insectos, con flujos del agua. Pero yo recuerdo en la pandemia, cuando todo se cayó por un momento, tuvimos que encerrarnos, pues por una situación muy difícil, pero recuerdo mucho también cómo el silencio volvió a traer los sonidos de la naturaleza, volvió a recuperar espacio a la naturaleza, y yo creo que nos dimos cuenta del impacto gigantesco que tenemos en la forma como vivimos cotidianamente, y que si los seres humanos le bajan, digámoslo de alguna forma, la naturaleza tiene toda la capacidad y el potencial de recuperar. Además, me acuerdo también, usted hace referencia a algo que me viene a la memoria, y es los animales volviendo a las ciudades desoladas en esa época. ¿Cuál podría ser esa enseñanza que le ha dejado a usted la naturaleza y el medio ambiente en general, ministra? No, yo diría que es la resiliencia. Sí, lo noto todas partes, en una ciudad tan dura como Bogotá. A veces, no sé, ver una flor que sale de un ladrillo, no queda como, ¿y esto qué, cómo pasa? Entonces sí, es estar como conectados a esos flujos mayores y entender que somos parte de eso. Yo creo que genera mucha humildad, porque nos hace parte de algo más grande, en la que realmente somos solo un pedacito chiquitico de la historia de este planeta, y eso creo que si uno lo recuerda, pues genera como una sensación primero de grandiosidad, de ser parte de algo mucho más grande, pero también de humildad, de que no somos el centro del universo. Qué buena reflexión. Sigamos hablando de temas que florecen, y uno que le florece en estos momentos a Colombia es la COP16. Antes que nada, expliquémosle a la audiencia qué es la COP16, la importancia de este evento a nivel mundial. Recordemos que la pasada COP15 fue realmente precedida por China, organizada en Canadá. Tuvo una aceptación y un despliegue no solamente mediático, sino de conciencia mundial. Y este evento nos pone en el concierto internacional en un eslabón, en un nivel en el que no estábamos antes, y es ser líderes de temas de medio ambiente. Sí, hay 3 convenciones ambientales claves. Convenciones son acuerdos mundiales que se vuelven parte de la ley de los países: el del clima, el de biodiversidad y el de pérdida de suelos. Los más famosos son, digamos, el de clima. La Convención de Clima cada año genera noticias mundiales porque está en el centro del conflicto ambiental, claro, que es cómo generamos una vida sin petróleo y sin gases de efecto invernadero. Y la de biodiversidad es una convención en donde hablamos de cómo se conserva
la biodiversidad, que al final es la vida en el planeta. Claro. Entonces, ser sede como Colombia ha generado mucha emoción. Ahorita estuvimos lanzando en Nairobi el logo de la COP y es difícil porque el mundo está realmente emocionado de venir a Colombia. Y usted lo está y se le ve en esos ojos que le brillan y esa voz que quiebra, porque además, hay que decirlo, usted y el presidente hicieron una labor muy importante al traer la Copa Colombia. Es que no lo hayamos ganado en una lotería, es que detrás hubo una gestión muy importante y en la que usted le puso el alma. Sí, claro, fue tomar una oportunidad, asumir el reto, pero sobre todo es visibilizar un país que ha sufrido tanto, que por tantos años estuvo en el ostracismo de la violencia y que desde el proceso de paz que inició el presidente Santos empieza como a buscar espacio interno, pero también a visibilizarse ante el mundo. Y la gente está emocionada de venir a Colombia porque fíjese que entre todas nuestras diferencias políticas, el mundo percibe a Colombia como un líder en el tema ambiental hace mucho tiempo. Colombia, por ejemplo, jugó un papel crítico en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, los diplomáticos colombianos. 2030 fue una idea de Colombia. ¿Así? Los ODS fueron una idea de Colombia que luego generó con un trabajo muy importante de ese gobierno, etcétera, una gran confluencia mundial. Entonces Colombia reconoció por eso. Colombia reconoció porque su política ambiental, desde la Constitución del 91, siempre ha estado en la vanguardia. La normatividad ambiental de Colombia, las decisiones políticas, por ejemplo, somos uno de los pocos países, y eso hay que decir que pasó en el gobierno anterior, que sus metas de cambio climático son ley de la República, o sea, que es un consenso de todos los partidos. Y somos uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces, todo esto hace, y además el compromiso del presidente Petro frente al cambio climático, frente a enfrentar ese cambio tan difícil que tenemos que hacer de frente, pues lleva hoy a que todo el mundo quiera venir a Colombia y que esto le abra una gran oportunidad al país, porque sí es el evento político más importante que se ha hecho en Colombia en la historia. Es el Mundial de la Biodiversidad, por ponerlo en otros términos. Sí. Pero además usted dice una cosa muy importante, y recuerdo yo hace pocos días escuchar a la gobernadora del Valle decir que era la oportunidad para que todas las esquinas del país, lo decía con otras palabras, se juntaran, empezaran a trabajar en pro, independientemente de su afinidad política o de la esquina donde usted se pare a ver el mundo. Y eso me parece muy bonito, que sea la biodiversidad la que una realmente a un país que, en razón de la verdad, está fracturado. Sí, creo que, o sea, siempre genera un sentido de comunión la Selección Colombia de fútbol, ¿sí o no? O nuestros representantes en el exterior, pero que una cosa que siempre ha estado ahí, que hace parte de nuestra identidad, pero con el conflicto armado no conocíamos, que es la biodiversidad, empiece a ser parte de nuestra identidad nacional, de algo que nos una, es una cosa muy poderosa en el siglo XXI. Bueno, ya tenemos también comité, ya el ministerio ha elegido un comité como debe ser para que organice todo este evento. Ahí hay una directora que es muy talentosa. ¿Cómo va toda esta organización? Bueno, es una confluencia de la ciudad sede, que es Cali, y la región del Pacífico, con el gobierno nacional, y en donde realmente es un comité directivo, pero de operación. Ese es un centro de trabajo. Hay dos aspectos de esto: que la organización logística esté lista, que la ciudad de Cali está lista, que los sitios de los eventos estén listas. Uno no se imagina, pero organizar un evento de Naciones Unidas tiene unos requisitos técnicos muy altos. Tenemos que generar unos espacios físicos que ya están muy definidos, con unos protocolos muy claros, porque recuerden que el espacio de la COP se vuelve un sitio de Naciones Unidas. Claro. Esto quiere decir un sitio con jurisdicción internacional. Es más, el sitio es protegido por Policía de Naciones Unidas, porque debemos generar garantías de que en ese espacio cualquier país se puede expresar libremente, independientemente de las tensiones geopolíticas. Eso tiene unas implicaciones importantes. Y la ciudad de Cali, además, pues tiene que acoger todas estas delegaciones internacionales.
es un momento también de mostrar la ciudad del país. Y por otro lado está todo el tema de la negociación. Colombia, al ser el país anfitrión, se convierte en la presidencia de la negociación. Esto quiere decir quien articula y facilita que todos estos países puedan llegar a negociar. Las convenciones ambientales tienen una particularidad y es que las decisiones se toman por consenso. Entonces, facilitar el consenso es un tema bien retante que le toca a la presidencia, que en este caso será ejercida pues, por Colombia. Entonces, también tenemos que prepararnos técnicamente, diplomáticamente, para lograr eso y lograr que los resultados de la COP sean exitosos en resultados ambientales para el mundo. Y están los recursos, ya tenemos como toda esa parte cubierta, sí, que es muy importante contarle a la gente, ya todo eso está chequeado. Eso está chequeado, como siempre tenemos que mirar los temas administrativos que son complejos, sí. Porque nosotros, digamos, entramos a tomar esta COP pues muy rápido. Nosotros nos toca organizar algo en 6 meses que normalmente se organiza en 2 años. Y ese es el reto. ¿Por qué pudimos tomar la COP? Porque el país que ya había sido designado antes de que entráramos en este gobierno tuvo que renunciar, que fue Turquía, por la situación del terremoto del 23. Sí. Y Naciones Unidas estaba buscando qué vamos a hacer y entonces nosotros tomamos la oportunidad, pero el reto es gigante por lo que te digo, porque hay un espíritu mundial de que esta COP sea muy significativa, porque hace mucho tiempo no se hace, se ha hecho muchas veces, pero esta vez que se haga desde un país mega biodiverso, desde un país del sur, y que pueda, con este liderazgo que el presidente Petro ha construido a nivel internacional, pues que tenga esa fuerza política de generar un resultado importante. Y así va a ser seguramente. Mire, cuando uno está dentro de la caja, ¿no? Como dicen hoy en día los expertos en marketing, uno no alcanza a dimensionar muchas cosas. Pero podría decirse que hoy en día Colombia es líder mundial en temas de medio ambiente y de conservación del planeta. Sí. Lo podemos decir desde el siguiente punto de vista, y esto es algo que a mí siempre me preocupa todo el tiempo. Lo podemos decir desde la perspectiva de un país que está tomando decisiones políticas que son complejas y que está enfrentando la discusión ambiental y poniéndola como prioridad transversal de su gobierno. Pero también un presidente que claramente ha puesto el debate sobre el poder mundial y el ambiente, y cómo tiene que cambiar el poder mundial para que cambie el ambiente. Entonces, en eso ha generado un debate muy importante que es reconocido mundialmente. Ahora, en términos de cómo vamos avanzando en lo ambiental en Colombia, yo creo que nos falta mucho. Hay una brecha entre poder hacer cambios de indicadores ambientales de fondo que sustenten esa posición de liderazgo que hemos tenido ya por muchos gobiernos. Claro. Entonces, por ejemplo, éramos un país líder en la discusión ambiental internacional, pero al mismo tiempo nuestra locomotora de desarrollo económico era extractivista, y ahora estamos buscando cambiar eso hacia una economía productiva con muchos retos, claro, y dificultades. Con muchos retos, porque ahí están las comunidades, está la gente que de cierta manera vive directamente, por ejemplo, del carbón, ¿no? En el Cerrejón, en el Cesar, y uno escucha a estas personas y dice, ok, ¿ahora de qué van a vivir si realmente estamos haciendo esta transición? ¿Cuáles como los, digamos que los cuidados que no sean paliativos, sino que sean de verdad extendibles en el tiempo, que puedan involucrarlos a una economía distinta? Sí, nuestra salida es generar otros renglones de la economía que no se construyen de un día para otro, pero el problema del clima es que la naturaleza y el planeta sí nos está exigiendo cambios ya. Entonces, con los recursos que tenemos y las capacidades, Colombia tiene que hacer 2 movimientos simultáneamente. Generar unos sectores económicos que reemplacen la exportación de carbón y petróleo en el tiempo, y por eso eso tiene que empezar ya, porque si no, no nos da tiempo de la transición. No desde la naturaleza solamente, sino desde los mercados. Cuando se empiece a descarbonizar el mundo y se empiecen a cerrar los mercados de carbón, por ejemplo, y nosotros no hayamos generado una alternativa, vamos a tener una crisis económica. Y lo mismo pasa con el petróleo, tanto desde las reservas que tenemos internas como desde esa demanda internacional. Y cuando hablamos de esas transiciones, hablamos de cuántos años. Usted, digamos, ¿cómo lo visualiza en el tiempo? Yo creo que eso es un cambio que tiene que avanzar muy rápidamente en unos 10, 15 años. No es mucho tiempo y por eso hay que empezar ya.
Y eso crea ciertas incertidumbres, ciertas dificultades, y yo creo que ese es el arte de gobernar en el siglo XXI, que es permanentemente estar recibiendo los choques de la emergencia climática, que las hemos vivido. Claro. COVID, niña, niño, vamos para niña otra vez, y eso es golpe tras golpe tras golpe, y al mismo tiempo hacer la transición y al mismo tiempo lograr los consensos sociales y políticos que no dejen a nadie atrás. Nadie va a cambiar de una actividad a otra si no hay una alternativa mejor. Y eso no se puede construir solo desde el gobierno, sino con los sectores productivos, pero hay que tomar decisiones, porque también están los intereses de poder, es que básicamente, y eso es precisamente lo que el presidente ha denunciado, y lo vemos en las convenciones ambientales, esos intereses de poder que lo que buscan es que en el discurso digamos que sí estamos cambiando, pero en la realidad mantengamos las cosas como están. Y mire, usted acaba de decir, y he tenido o se tienen que tomar decisiones difíciles, y traigo sobre la mesa el decreto que ha generado muchas polémicas y que la faculta a usted a decidir, digamos, cuáles son estas zonas de reserva o no, de exploración o no. Esto ha generado una conversación y un debate en el país. Aclárenos realmente qué es, porque ha habido mucha desinformación al respecto. Sí, clarifiquemos de qué se trata. Hay una sentencia del Consejo de Estado del año 2022, septiembre, apenas entramos, agosto, apenas entramos al gobierno, que básicamente reconoce que como se ejecutó la locomotora minera a partir del Código de Minas del año 2003, se generó un gran desorden ambiental en el país, que se otorgaron títulos mineros en áreas de protección ambiental, que se pasó por encima de derechos de comunidades, de áreas protegidas, de reservas importantes para el agua. La sentencia tiene como 450 páginas y hace una revisión exhaustiva de la normativa ambiental, de la normatividad minera, y llega a la conclusión que tenemos que ordenar este desorden y no podemos seguir extendiendo este desorden. Entonces nos ordena, entre otras cosas, utilizando una figura que ya utilizó el presidente Santos en el 2013, pero que además viene el Código de Recursos Naturales desde 1978, o sea, esto no es noticia nueva para nadie. Ese artículo 47 está desde los 70, creo que está antes de que yo naciera, está ahí el artículo, que el sector ambiental defina con claridad en dónde debemos generar reservas temporales, donde haya títulos de mineros, haya un conflicto territorial, que debamos corregir esa situación, pero pone unas condiciones específicas de cómo hacerlo, y el decreto lo que hace básicamente es definir unos lineamientos. ¿Pero define en consenso con otros o define, en este caso, usted sola, digámoslo así? No, esto no es solamente, no es como yo, porque esta es la caricatura, ¿no? Que la ministra de Ambiente ahora se volvió una dictadora que va por todo el país diciendo aquí sí, aquí no, y sin estudios y a la loca. No, la ministra de Ambiente y el sector ambiental, con información técnica, con todo, como todo acto administrativo, participación, va definiendo zonas del país que están de pronto hoy bajo la potencialidad de exploración y va diciendo, aquí no. Sí. Y vamos a hacer una reserva temporal, entonces no pone a la ministra y al sector ambiental a hacer un gran proceso de 10 años, sino de una vez vamos a reservar esto temporalmente y ahí sí vamos a hacer estudios de más profundidad. Y si hay zonas, digamos, de títulos mineros vigentes en ese momento, por ejemplo, ¿qué pasaría? Entonces, ahí hay tres posibilidades. Que haya un título, pero no se haya explotado y no tenga licencia ambiental. Que haya un título en exploración, pero no tenga licencia ambiental y no haya pasado explotación, o que haya un título con licencia ambiental y en explotación. Si la reserva temporal para proteger el agua debe estar ahí, se respeta lo que se llaman situaciones jurídicas consolidadas, o sea, cuando ya el Estado le otorgó un derecho. Sí. Aunque en el derecho ambiental, eso de los derechos adquiridos tiene jurisprudencia que dice que en el derecho ambiental no es tan así. Pero nosotros en general se mantendría la explotación donde haya licencia ambiental y donde haya título y esté en explotación, y seguramente seremos más rigurosos en el seguimiento. Pero en donde haya títulos y donde haya de pronto exploración pero todavía no haya licencia, esas actividades quedarán ahí congeladas mientras definamos qué vamos a hacer con el territorio, y en muchos casos esos títulos se podrán revocar por la Agencia Nacional de Tierras, porque aquí prevalece el interés general, por ejemplo, en algunos sitios la preservación del agua para la población. Ahí está, una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País.
Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, y hablemos de buenas noticias, porque eso es lo que hacemos en entrevistas también con Alma de País, y es que tengo entendido que se redujo la deforestación el año pasado. Salió un informe hace poco del IDEAM y esa es una muy buena noticia para Colombia, pese a todo el tema de sequías que estamos viviendo. Sí, el 2023 va a tener en el año una deforestación menor que el año 2022, que también con la entrada de este gobierno logramos que tuviera una menor tasa de deforestación que el 21. Sin embargo, estoy muy preocupada por el año 2024, en donde ya tenemos el fenómeno del Niño muy presente, estamos viviendo ya esa situación en donde el primer trimestre sí se nos está creciendo la deforestación por el factor del Niño, pero también por la acción de grupos ilícitos, sobre todo en las economías ilícitas en varias regiones del país. Entonces, esta lucha contra la deforestación no podemos decir que la tengamos ganada, es un proceso dinámico de lograr consolidar la gobernanza del gobierno y el Estado Social de Derecho en los territorios más olvidados de Colombia, que es donde también está la mayor biodiversidad. Y bueno, el 24 está siendo un año difícil también, como lo preveíamos en las proyecciones, especialmente por fenómeno del Niño. ¿Y cómo acabar o por lo menos intentar terminar con estas realmente empresas ilegales de deforestación? Es un tema que tiene que ver con la presencia de las economías ilícitas en territorios y estamos trabajando sobre 5 estrategias. Primero, el tema de paz total. Segundo, el tema de acuerdos sociales, que la población que esté en esas zonas tenga una alternativa económica que sea compatible con los bosques y con las selvas y que pueda vivir precisamente de esas selvas y de que estén en pie, no de que pueda vivir de deforestarlas para meter ganadería y otros temas. Pero también el tema de la fuerza pública y la investigación criminal. Tenemos que ir a los eslabones de los determinadores de esta deforestación y ahí se ha hecho un trabajo importante para ir generando esta desarticulación de los capitales y un trabajo ya en territorio de fortalecer la gobernanza local y la presencia del Estado. O sea, son temas estructurales que es una gran batalla que tenemos que trabajar. Hay un tema muy bonito del ministerio o un programa llamado Conservar Paga. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, se trata de entrar en un acuerdo social con las comunidades, que puede ser de diferentes tipos, en donde ellas se comprometen a no deforestar y a entrar en un programa de cambio y de sustitución económica de lo que están haciendo que afecta al medio ambiente. Y en contraprestación, el gobierno hace pago por servicios ambientales mientras ellos vayan cumpliendo con ese compromiso. Entonces es una forma de que las comunidades vuelvan a recuperar la confianza en el gobierno, en el Estado Social de Derecho y a trabajar un futuro que sea sostenible de la mano de ellas. Leía yo hace poco que algunas empresas que le apuestan a la transición energética, que tienen, digamos que mucha experiencia en parques eólicos, en transición energética en general, se están yendo del país. Acciona, Celsia, por temas de una u otra manera medioambientales. ¿Qué es lo que está pasando y por qué está tan difícil realmente, sobre todo en La Guajira, por ejemplo, echar a andar realmente estos proyectos? Bueno, muchos proyectos que fueron entregados en el gobierno pasado tuvieron realmente malísimas estructuraciones y han tenido problemas serios de ponerlos en práctica. La ANLA ha entregado muchísimas licencias que 5 años después no hay proyectos. Sí. Entonces no es la licencia ambiental un obstáculo para los proyectos. Hay otro problema y es que las empresas están entregando estudios de impacto ambiental muy deficientes y tal vez había una ética de como era prioritario para el gobierno, pasemos las licencias y entreguemos los permisos. En este gobierno esa no es la política.
La política es que las empresas deben entregar sus estudios de impacto ambiental de acuerdo a la norma, con rigurosidad, y la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, hoy es muy rigurosa en lograr generar eso. Pero también estamos trabajando de la mano de todo el sector de renovables para generar la capacidad en las empresas. No nos quedamos solo como autoridad rechazando. De todas formas, hay que decir que en el primer año de gobierno nosotros entregamos 15 licencias, ya vamos como en 19 licencias, cuando en todo el gobierno anterior se entregaron 21. Entonces, tampoco es cierto que esté detenido el proceso. Y con las empresas hemos hecho un trabajo muy proactivo, muy positivo, de también hacerles caer en cuenta que lo ambiental no es una lista de chequeo, ni es un requisito, que tienen un deber de prevención, que la licencia es para que planifiquen su proyecto teniendo en cuenta el medio ambiente y que no lo pueden dejar a consultores y que el consultor les haga el trabajo. Los consultores ayudan, pero la responsabilidad es de la empresa. Los hemos instado a que tengan personal propio de seguimiento a sus estudios, que cuando presenten un estudio a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se sientan orgullosos de que lo que están presentando está bien hecho y que están cumpliendo sus responsabilidades ambientales, y ha sido de verdad muy bien recibido. También la puerta de la autoridad ambiental está abierta, hemos trabajado en mesas técnicas para ayudarles a que cumplan, pero pues llega un momento que cumplen o no cumplen, y en eso sí pues tenemos que garantizar los derechos ambientales de los colombianos y colombianas. Hablando de conservación, la Ciénaga Grande de Santa Marta, digamos que es un lugar que nos pertenece a todos los colombianos. También la restauración de la Bahía de Cartagena. ¿Cómo van estos dos proyectos tan importantes para el turismo, para el país, para la cultura de Colombia? Sí, se ha hecho un trabajo inicial en la Ciénaga con un proyecto internacional el año pasado que lanzamos. Se está trabajando de la mano con las comunidades en la planificación, en las limpiezas de caños, en la seguridad alimentaria de la comunidad. Pero ahora viene la segunda parte en este año, que es la reconexión de los flujos hídricos de la Sierra Nevada con la Ciénaga, que es crítico, y también una discusión a fondo sobre la vía, la troncal del Caribe, que dividió la Ciénaga Grande del mar hace ya muchos años. Sí. Y en donde esperamos poder llegar a acuerdos tanto con la Gobernación del Magdalena como con el sector transporte, de la elevación de la vía para recuperar esa conectividad que es crítica. La Ciénaga Grande desafortunadamente está en la lista de ciénagas amenazadas de la Convención Ramsar, y entonces hay que hacerle un SOS a la ciénaga. Otro tema que le interesa mucho a la audiencia es Gorgona. Gorgona como parque natural, pero se habla también de base militar, de centro de investigaciones. ¿Cómo podríamos realmente definir este tesoro de la naturaleza? Bueno, Gorgona es un parque nacional. 97% del parque nacional es agua. Es la zona marítima donde está la mayor biodiversidad. Y la isla, que también es increíblemente rica en biodiversidad, pues es como el 2% del territorio del parque. Es un proceso de recuperación desde que era una cárcel. Recuerden que esto fue una cárcel varias décadas. Y hoy se busca fortalecer la gobernanza del Parque Nacional Gorgona y fortalecer la infraestructura para que esa joya ambiental traiga también un desarrollo a Guapi y a la costa, y que sea un foco de turismo nacional, internacional, de naturaleza, de altísima calidad. Sí, claro. Para eso, entonces, hay hoy una estación de guardacostas que ya existe desde el año 2014 en la isla. Hay también la presencia de la Policía Nacional. Hay más o menos 20 guardacostas, 19, 20 guardacostas, infantes de marina que viven en la isla. Está el staff de parques nacionales y la policía. Lo que estamos haciendo es mejorando la infraestructura de la estación de guardacostas, y aumentaría su capacidad para tener hasta 28 infantes de marina. Se está generando un radar que va a tener doble propósito: investigación ambiental, sí, pero también seguridad. Digamos, los guardapaz, el radar es como nuestros ojos hacia el mar. Estamos en uno de los corredores más fuertes de narcotráfico del país, pero también de pesca ilegal y otros delitos ambientales que hay que controlar y gobernar el Parque Nacional. Y tercero, un muelle multipropósito que lo que busca es que la gente pueda llegar de forma segura. El muelle estará bajo gobernanza de los miembros de parques nacionales. Pues ha sido un placer tenerla con nosotros, hablar de esos temas tan importantes. Le agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo su tiempo. Esta es su casa, esperamos que vuelva pronto. Bueno. Antes de iniciar la COP, la esperamos aquí, y gracias por traernos semejante evento a casa.
Bueno, a ustedes, y espero que sea un evento que nos una, claro, democráticamente, ¿no? Con las diferencias, que tengamos una discusión a fondo sobre la biodiversidad y que ojalá esta COP nos deje la conciencia de que tal vez la biodiversidad, la naturaleza, es nuestro principal activo para el futuro. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.